그래서 저희끼리 얘기를 하면서 해체를 할까 말까 고민도 했고 다시 마음 다잡아준 우리 멤버들에게 너무 고맙고 사랑해주는 아미들에게 너무 감사하다고 얘기하고 싶습니다. 감사합니다. Hola Yomi, soy Lilian Ni. La idea del día de hoy es tratar de contribuir un poco en la interpretación del nuevo videoclip de BTS que se llama On. No es la primera vez que hago un tipo de video así, interpretando los videoclips. Si quieren pueden ver el video en donde hago la interpretación de Boy With Love de BTS, o también pueden ver el video de Kill This Love de Blackpink. Seas fan o no de BTS, me gustaría que te quedes en la explicación de este videoclip porque vas a ver que te va a resultar más interesante de lo que crees. No vas a creer el nivel de carga de simbolismo y mensajes que tiene este videoclip. ¿No les parece algo súper ambicioso que conecten la música con un montón de disciplinas como el arte, la literatura, la religión, la mitología y hasta la psicología? Ellos van más allá de la música. Este año hicieron algo muy novedoso que se llama Connect BTS, que es una serie de actividades artísticas alrededor del mundo, y lo que hizo BTS fue promocionar estos movimientos y expresiones artísticas. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Antes de comenzar, tienen que saber que toda la discografía de BTS está inspirada en la psicología analítica de Carl Jung. Jung trazó un mapa para que podamos entender cómo es nuestra psicología, que sería el mapa de nuestro alma, tal como se llama el álbum de BTS, Map of the Soul, o sea, mapa del alma. Este es el famoso mapa del alma de Jung. No me voy a poner a explicar todo, pero sí lo mínimo que tienen que saber para este video. Persona, que en griego significa máscara, es la conciencia de cómo me perciben los otros. Y acorde a eso, actuamos de una manera diferente a la que realmente somos. Es nuestra imagen pública. Shadow o sombra es mi lado oscuro. Son nuestros pensamientos reprimidos y debilidades personales. Nuestros complejos, lo inaceptable, está en nuestro inconsciente personal. Ego o yo es el que decide qué quiere que quede en el consciente y qué en el inconsciente. Hace un filtro. Son todos los pensamientos, recuerdos y emociones del que estamos conscientes. Todo lo que amenaza nuestra integridad lo envía a la sombra. Ánima es la parte femenina del hombre y Animus es la parte masculina del inconsciente de la mujer. The Self, o sea, el sí mismo, es balancear todos mis otros yo, aceptar mi persona, mi ego y mi sombra. Une el consciente con el inconsciente. Este es la meta de la vida y su proceso se llama individuación, lo que nos conduce a la plenitud. Así es como Carl Jung describe nuestra psicología. Teniendo en cuenta estos conceptos, ahora sí vamos a ponernos a analizar el videoclip de BTS On. Este videoclip tenemos que verlo como un viaje en su psicología y nos muestra el proceso de la individuación. Según la letra, podemos interpretar que está basado en las experiencias personales de los chicos a lo largo de los 7 años de su carrera. En el comienzo del video vemos un escenario muy desesperanzador. Es lo contrario a la situación actual de los BTS, que están en la cima de su carrera. En cambio, en su interior hay una guerra. La paloma muerta nos indica que no hay paz ni esperanza, pero sin embargo, Jin protege a la paloma dentro de la jaula aunque esté muerta. Esto significa que las personas siempre encuentran su manera de resistir en los momentos de dificultades. La cantidad de jaulas vacías que se ven en esta escena es el anhelo a la esperanza. Son todas las veces que Jin envió las palomas en busca de esperanza. Con esto sabemos que en su interior los chicos están sufriendo, tratando de escapar de su situación, de su destino. 나는 BBMA 때는 안 그랬는데 AMA 끝나고 되게 나는 그날 딱 무대 한 날 샤워하다 울었어. 됐다 이래서 운 게 아니라 무서워가지고 이게 내가 생각하고 막 내가 상상하던 것들 이상이잖아. 내가 어떻게 보면 앞으로 이 부담감이라든지 이런 것들을 어떻게 해야지 이런 생각이 되게 때로는 이 큰 짐이 무겁기도 하다라는 좀 생각도 들기도 한다. Si vemos en el making of, acá Jungkook nos revela por qué se escapa. Dice que lo echaron porque tenía poderes especiales y la gente decía que era un monstruo. Este dato, más las ataduras de espinas, hacen alusión a Jesús. Jesús sanaba a los enfermos, le devolvía la vista a los ciegos, resucitaba a los muertos. La gente, viendo estos milagros, pensaban que Jesús estaba endemoniado. La atadura de espinas significa el sufrimiento y el momento doloroso que están atravesando. El costo de la fama, la resignación, la falta de libertad, prejuicios, la presión,
depresión, el deseo de la perfección, las críticas y el miedo de que algún día te olviden, estos podrían ser algunos de los pensamientos que tranquilamente los artistas pueden llegar a tener. Pensamientos que se esconden en el fondo del inconsciente y formarían parte de la sombra que los acompaña en todos lados. Cuando aparece Harem, está rodeado de animales que no son efectos especiales, son animales de verdad. Y atrás hay un barco. Toda esta escena está traída de la historia bíblica del Arca de Noé. Según la Biblia, Dios le dice a Noé que va a enviar un diluvio para castigar a la humanidad y que por eso construye un arca en lo alto de la montaña. Luego del diluvio, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas y diferentes animales en pareja fueron salvados. Es muy sorprendente que el día que salió el videoclip, que fue el 27 de febrero, coincide con la fecha en que Noé desembarcó, que también fue el 27 de febrero según el calendario judío. Lo que también hay que tener en cuenta en la historia de Noé y en la de Jesús es que el destino de una sola persona puede afectar a todo el mundo. Ahora, en esta escena, hay varias teorías sobre el niño que está sentado con el tambor. Puede ser el drummer boy, el niño que toca el tambor durante la guerra civil en Estados Unidos. Los niños eran muy chicos para pelear, así que le daban la tarea de que tocasen el tambor en el campo de batalla para comunicar órdenes o para dar fuerzas al ejército. Ellos no peleaban, no tenían armas, pero sin embargo eran víctimas de algún ataque. El hecho de que haya tantos tambores apilados puede significar todas las vidas perdidas en la guerra. Por la apariencia también hay una teoría de que el niño representa al niño con el pijama de rayas. Y justo el camión que está atrás es muy parecido al camión que usaban los nazis para trasladar a los judíos de un campo de concentración al otro. Ambas teorías hablan del sacrificio del débil, la pérdida de víctimas inocentes que surgen en medio de hechos conflictivos. Hay una tercera teoría en la que puede ser que esté inspirado en la novela El tambor de hojalata. El protagonista se llama Oscar, que rechaza el mundo adulto y decide a la edad de 3 años dejar de crecer. En una de las escenas, Oscar logra interrumpir un mitin nazi tocando su tambor, demostrando que el arte tiene la capacidad para derrotar a la guerra y el odio. En base a esto, el tambor puede significar la música, como un arma poderosa, un medio de libertad que muchos encuentran en medio de sus dificultades. Teniendo aún ese poder, lo frustrante es que el niño no está tocando el tambor. Y en cuanto a la niña que está sentada con los ojos tapados al lado de Vi, ¿qué podría significar? También hay varias teorías sobre la niña. La niña es Army. La imagen es muy similar a la caricatura de Make It Right. Otra posibilidad es que la niña sea el ánima, el inconsciente del lado femenino del hombre. O quizás significa ambas cosas. Teniendo en cuenta que la niña es Army, el hecho de que tenga los ojos tapados puede representar la protección, de que le están ocultando la situación. Pero sin embargo, puede ser la clave o el motivo para superar esta lucha interna. 왜 이 일을 하고 있는가에 대해서 저는 사실 우리는 답을 알고 있었다고 생각해요. 음악도 들어야 의미가 있고 책도 누가 봐야 쓰는 거고 너무 당연한 말들이지만 그냥 우리가 지금 여기서 왜 이렇게 이 얘기를 하고 있는지 모든 Hay un cuadro de George Frederick Watts que se llama Hope, Esperanza, que coincide con la imagen de esta niña al tener también los ojos vendados. Se llama Esperanza porque el arpa tiene al menos una cuerda. Bui está acostado y su pose recuerda la imagen de Cristo crucificado. En el momento de la crucifixión es cuando finalmente Jesús acepta su destino y simboliza el sacrificio y el dolor. J-Hope aparece en un campo de árboles secos. Los árboles no crecen así, tienen que haber pasado por condiciones muy adversas para que queden así. Llama la atención de que J-Hope tenga ropas más modernas. Quizá viajó del video anterior, de Igo. Los carteles indican el futuro, pero el auto va en sentido contrario. Puede que Jungkook represente a J-Hope del pasado, que también fue víctima de la sombra. Los que tienen duda de qué significa el cuervo, según Haryun, simboliza la sombra. El grado de sufrimiento es tan intenso que Jungkook termina muriendo. El contacto con el cuervo le permite descender a lo más profundo de su alma, que es la sombra. En mi opinión personal, esta es la primera muerte que se menciona en el videoclip de Black Swan, donde dice: el bailarín muere 2 veces. La primera es cuando deja de bailar. El hecho de que Jungkook haya muerto, consumido por su propia sombra, puede ser la representación simbólica de dejar su carrera artística para liberarse de su sufrimiento. Yuga está en una especie de templo rodeado de seguidores que sostienen una vela. En el fondo vemos estos símbolos de los elementos de la naturaleza. En la filosofía de la alquimia, todos tenemos estos 4 elementos y cuando logramos su equilibrio alcanzamos la evolución y la perfección. Carl Jung compara estas etapas con las etapas de la individuación.
¿Será que se da cuenta que es una pesadilla aún mayor si deja su carrera artística, dejar sus logros, la influencia que tiene en el mundo a través de su música? Jungkook revive luego de su primera muerte. Por algo dicen que la primera muerte del bailarín es mucho más dolorosa que la muerte real, que es la segunda muerte, ¿no? El niño que toca el bombo anuncia la lucha. Hay que chocar y exponer la sombra a la conciencia para finalmente poder aceptarlo y seguir adelante. Es por eso que se abre el muro, para dejar pasar la sombra del inconsciente al consciente. El bautismo es la decisión de morir espiritualmente y renacer junto a Cristo. Es un acto de purificación y transformación. Sus espinas, o sea, su sufrimiento, desaparecen. Esta caracola puede ser interpretada de varias maneras porque es un símbolo espiritual que se ha utilizado en varias culturas y religiones a lo largo de la historia, pero en su mayoría tiene alguno de estos significados. Despierta a la gente, es dar un discurso veraz y con fuerza, y también significa coraje, poder y soberanía. En esta etapa se encuentran en lo más profundo de sus almas, donde está la sombra. En esta lucha confrontan a la sombra y terminan aceptándola, por lo que ya no es necesario usar máscaras. Dieron un paso más en el proceso de la individuación. Vuelve a crecer la vegetación de ambos lados del muro porque el consciente y el inconsciente se han unido. Ahora están los 7 juntos. Antes faltaba Jungkook. Pero fíjense bien que no son 7, sino que son 8, porque está la niña ahí también. El número 8, en el sentido de la Biblia, significa una nueva etapa. Dios creó el mundo en 7 días y en el 8º día comenzó un nuevo ciclo. En la historia de Noé, la humanidad comenzó con 8 personas. En esta parte, en donde anuncian un nuevo comienzo, no es casualidad que hayan dejado en vez de 7 a 8 personas. Esto último lo interpretó mi marido Alex, así que bueno, le voy a tener que dejar los créditos a él. Y ven acá esta imagen. Tiene la figura de una paloma, o sea, volvió la esperanza, y también vemos que acá son 7 palomas volando. Seguramente esta roca les hizo recordar al Rey León, en donde tratan el tema del ciclo de la vida. Mismo la historia de Noé hace que un ciclo termine y comience nuevamente. El primer tema de los BTS fue No More Dream, y este videoclip termina con la frase Dream. Una de las canciones de su primer disco fue Eno, y si le damos vuelta queda On o N, como el título de este tema. En una oración podemos decir que el videoclip quiere dejar el mensaje de que no trates de negar tu sombra, que ahí está, siempre va a estar con vos. Lo que hicieron los chicos fue balancearlo y aceptarlo para poder seguir adelante. On is about after these ups and downs, we finally got to admit all the paths and all the destinies. We already admitted some shadows as part of ourselves. So yeah, it's like a big statement and manifesto that we're gonna carry on. 정말 그렇게 축제 같은 공연을 하고 저희가 주인공이 딱 되고 나서 그리고 그 공연이 딱 끝나고 이제 차에 타는 순간 그 공허함이 되게 많이 컸었던 것 같아요. 그래서 지금은 이겨냈습니다. Espero que se haya notado que investigué un montón, que le dediqué mucho tiempo y que me esforcé un montón para este video. Lo único que te pido es que dejes tu like y te suscribas en el canal. Y te lo vuelvo a repetir en coreano, que sería 좋아요와 구독을 눌러주세요. Chao, Kiamis.